Bendiciones para todos mis hermanos, donde quiera se encuentren. Que la presencia del Dios Altísimo esté con ustedes y que nunca le falte el amor, la paz y el gozo de Dios en sus corazones. Y a todos los amigos, donde quiera se encuentren, sean pero muy bendecidos de parte del Dios, el Creador. En esta oportunidad seguimos con la serie de los hijos y las nuevas generaciones con un tema que está titulado El lamento de una madre que sufre. Ese es el tema de hoy, el lamento de una madre que sufre. Vamos a la escritura en Proverbio 31, el versículo 2. Proverbio 31, versículo 2. Saludo a todas mis amistades y a todos los que me siguen por estas redes sociales, aquí en Bayunca, en Cartagena, en Colombia, en todas las demás naciones donde llega este mensaje. Sean de gran provecho para su vida estos textos bíblicos que vamos a compartir y toda esta serie, que sea de gran bendición para su vida y su familia. 31, verso 2 de Proverbio dice así: ¿qué pasa, hijo mío? Una pregunta: ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? Es un lamento de una madre que está preocupada por su hijo. Toda madre lo que más quiere es lo mejor para su hijo, para su hija. Y también encontramos padres así. ¿Qué pasa, hijo mío? Así te dice Dios también en este momento, a ti que me estás escuchando. Te dice Dios: ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hija mía? Como le decía esta madre a su hijo: ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? Por eso nosotras las madres nos duele mucho el dolor, el sufrimiento de un hijo, de una hija, porque es un ser que cargamos en nuestro vientre por 9 meses y en otros casos menos de 9 meses, pero fue fruto de nuestro vientre. Dentro de nosotros se formó esa criatura, y por eso el amor de una madre es un amor que se compara casi con el amor de Dios. Digo casi porque el amor más perfecto que hay es el de Dios. El ser humano nos acostumbramos a amar hasta cuando nos fallan. En el momento que alguien nos falla, hasta ahí limitamos el amor. Muchas veces lo acondicionamos, que si tú me das, yo te doy. Que si tú me brindas amor, yo también te amo. Pero el amor de Dios es incomparable, es infinito. Él nos ama primero que nosotros amarlo a Él. Nos amó antes de que naciéramos aquí en la tierra. Antes de que nos formaran el vientre de la madre, ya papá, el Dios Todopoderoso, ya nos amaba, ya te amaba. Y te dice en esta noche: ¿qué pasa, hija? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué sucede? Y decía esta mujer: ¿qué pasa, fruto de mis votos al Señor? ¿Sabe qué significa fruto de mis votos al Señor? Significa que, ¿qué pasa? Respuesta de mis oraciones al Señor. Este era un hijo que fue muy deseado, y la madre le estaba diciendo: ¿qué te pasa? Respuesta de Dios eres. Muchos hijos son respuesta de oraciones de una mamá, de un padre que clamó a Dios porque fue tan deseado. Y algunos bebés desde el vientre, algunos hijos desde el vientre estuvieron en peligro de muerte, y por causa de una oración de una madre, de un padre, ahí estás vivo. Ahí estás tú que me escuchas. Quizá usted es uno de esos hijos
que estuvo al borde de la muerte, no solo una vez, sino muchas veces. Y por causa de las oraciones de tus padres, ahí estás vivo. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Nada de lo que esté pasando con tu vida hoy, déjame decirte, que no se compara con todo lo anterior de donde Dios te sacó. Si Dios te libró de los momentos más terribles anteriores a lo que estás pasando hoy, ¿qué no podrá hacer Dios? Por eso dice la Biblia, no hay nada imposible para Dios, porque es que el amor que Dios tiene para con sus hijos es tan inmenso, que tanto es tan inmenso el amor del Padre que envió a Jesucristo por amor a nosotros para que nos rescatara de la condenación eterna. Y seguimos diciendo, a veces las aflicciones y las desilusiones, óigame bien esto, de la vida parecen balas de cañón, parecen flechas, dardos que vienen directo al alma, directo al corazón. Hay situaciones tan duras en la familia que muchas de ellas son como flechas que te van directo se te clavan directo en el corazón, y eso duele. Y duele unas más que otras, pero duele. No hay una cosa más dolorosa que las heridas del alma, del corazón, y son las que son causadas más por los problemas familiares. En el caso de los hijos, son una de los objetivos de las tinieblas para querer dañar a una familia. Como no ha podido el enemigo dañar a ese papá, a esa mamá, entonces se mete con los hijos. Y entonces vienen las aflicciones para esa madre, viene el sufrimiento para ese padre. Y sí que duele. Son como flechas que se clavan en tu corazón. Muchas son las cosas que un padre, una madre sufre por las malas conductas de algunos hijos, batallando contra una artillería pesada, y sí que pesa. Problemas con los hijos pesa más que quizás problemas entre esposo y esposa. Te lo puedo decir con convicción, yo pasé por crisis conyugales, por crisis fuertes conyugales, pero no hay una cosa que duela más que los sufrimientos que causan los hijos cuando tienen una conducta desagradable. Cuando tú ves que están en el borde del precipicio o ya están en el fango, en la desgracia, en el desastre, vidas desastrosas, eso duele. A veces algunas madres quieren verlo mejor muerto. Y esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero yo he escuchado mamás que han deseado mejor que Dios se lo lleve antes de verlo como lo están viendo, perdido en drogas, en alcohol, en toda clase de delitos, homosexualismo, y pare de contar. Son muchas las aflicciones, son muchas los dolores que causan algunos problemas familiares, especialmente causados por los hijos. Hay madres, hay padres que son antiparabólicos y no le prestan atención a eso. Si se va a perder, que se pierda, dicen algunos. Pero el buen padre, la buena madre, no se rinde, persevera hasta el fin. Persevera, no se cansa de aconsejar, no se cansa de hablar. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa, hijo? Ella no se cansa de insistir hasta no ver ese hijo o esa hija caminando por el buen camino, andando de otra mejor manera. No se cansa de insistir, así mismo es Dios. Dios no se cansa. Dios no se cansa de insistirle al ser humano qué pasa. Para Dios no hay nada imposible. Habla con Él.
intentaste de muchas maneras y no te ha resultado, inténtalo con Dios. Él sí sabe lo que tú necesitas y tiene la respuesta a tus preguntas. Y dice que en esta nueva generación en que estamos y las que se van levantando, hay muchos malos hábitos y hay poco amor a Dios. Entre los jóvenes de hoy en día, los niños, adolescentes de hoy en día, son poquitos los que aman y expresan su amor a Dios. Son poquitos los que respetan a los padres y a las personas en autoridad. Estamos lidiando con una generación que se dice que es la última generación perversa de la que habla la Biblia. Es una artillería pesada y así de fuerte tiene que ser la mujer y el hombre de Dios en oración, en consejo, en asesoría, en corrección. Entre más fuerte sea la batalla, más fuerte y firme tiene que ser la insistencia en oración ante Dios, el que nos puede librar del desastre en que el enemigo, el diablo, quiere llevar a tu familia y a mi familia. Y dice, en ese Proverbio 31:2, dice que sin embargo a los que confiamos en Dios y ponemos nuestra familia, nuestros hijos en las manos de Dios, no vamos a salir, no vamos a ser defraudados ni decepcionados. En Dios hay salida, hay solución para todas las cosas. Y si el mismo Dios ve que ya con ese hijo no hay otra solución, porque hay una cosa que se llama la voluntad, el libre albedrío. Ni Dios obliga a nadie a obedecerle su palabra. Pero si hay un hijo que está siendo llevado en oración ante la presencia de Dios, está puesto en las manos de Dios, madre que me estás escuchando, déjaselo a Él, déjaselo a Dios, porque o se conducta y camina conforme a la voluntad de Dios, o espera tranquilo, porque Dios está a cargo. Y si ese hijo no se arrepiente a tiempo, mejor lo que está en las manos de Dios, dice la Biblia, mis ovejas están en mis manos y ahí nadie me las arrebata. Mejor se las lleva. Son duras estas verdades, pero la verdad muchas veces va a doler, pero hay que decirla. Por mucho que te afanes, mamá, papá que me escucha, por mucho que te afanes en comprarle todo, darle todos los gustos a tus hijos para tenerlos consentidos, para que no se vayan de tu lado, para que no estén hechos un desastre en la calle, por mucho que hagas humanamente, si Dios no está en el control, eso va a ser en vano. Porque engañoso es el corazón del ser humano. Y hay veces que cuando a los hijos les facilitamos todo, peor se comportan. Por eso el amor es equilibrio. Amor es afecto, cariño y también es corrección. Y dice que mientras que esas flechas, esas balas, esas heridas que nos causan muchas veces la mala conducta de algunos hijos, mientras que ellas vienen a nuestra vida, pero si nosotros estamos clamando al Dios grande y maravilloso y nuestras vidas están en las manos de Dios, antes que esa flecha se te clave en el alma, ya Dios tomó el control. Así es que tranquilicémonos porque Dios tiene la última palabra con ese hijo, con esa hija tuya. Estamos hablando directamente del caso de los hijos, aunque sé que también hay veces en los hogares no siempre los problemas son de parte de los hijos, sino también hay problemas conyugales entre esposo y esposa, entre marido y mujer. No por lo tanto que lo que nos sucede, no tanto es lo que nos sucede, no tanto es lo que nos sucede, sino de parte de quién nos acontecen las cosas. Una cosa es que un particular
nos falta el respeto, pero que lo hagan los hijos de nosotros, que lo hagan esos seres queridos, que nos traicionen, que nos falten al respeto. Hay hijos que le han pegado a sus padres, a su madre, y ese hijo se está acarreando maldición sobre él, sobre ella. No tanto es lo que se hace, sino de parte de quién vienen esos sufrimientos. Pero Dios, en las manos de Dios, todo irá bien. Hay es que esperar, orar y esperar. Y actuar en el momento preciso cuando Dios nos guía a hacer lo que Él nos va guiando a través de su palabra. Y dice que también Él nos protege y protegerá a ese hijo mientras que tú ores, mientras que tú clames a Dios. Dios va a protegerlo, no importa dónde se encuentre esa hija, ese hijo, ahora en este mismo instante. No importa si ya tiene meses que se fue de la casa, no sabes nada de él, de ella, pero si lo has puesto en las manos de Dios, Dios está en control de todo. Y dice también que el ser humano muchas veces pasa tanto sufrimiento. Por lo general, el sufrimiento del ser humano viene por causa de la desobediencia. Y fíjese usted, ¿por qué los hijos que son obedientes son tan bendecidos y les va bien en la vida? Por la obediencia. Pero la desobediencia es la que trae muchas calamidades para esos hijos. Y en efecto, sufrimos también los padres cuando los vemos sufrir a ellos. Y dice que al refugiarnos en Dios, Él nos promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nos refugiamos, llevamos todo dolor, todo sufrimiento a la presencia de Dios. Él nos llena de una paz que no es como la que el mundo promete. Es una paz que sobrepasa toda lógica humana. De modo que no temas, no tengas más miedo de qué le puede pasar a ese hijo o a esa hija. Confía en Dios y Él hará. No hay batalla que Dios no haya ganado. Toda batalla que la hemos dejado en las manos de Dios, nuestras luchas, nuestras situaciones, toda persona que confía en Dios no ha sido defraudado. No hay batalla que Dios no gane. Todas las batallas Dios las gana. No ha habido ni una batalla que Dios haya perdido. Todas las gana. Y hay batallas que Él gana. Y ganamos, aunque también en las batallas hayan pérdidas de algunos inocentes. En esas batallas, algunos inocentes, como en toda guerra, siempre algunos inocentes van a perder la vida. Pero en este momento yo no vengo a traerte noticias de desastre, sino buenas noticias de parte de Dios. Que si confías en Dios y pones tu familia en las manos de Dios, esa batalla la ganas. La ganas porque la ganas. Él nos ha prometido vida y vida en abundancia. Y no se refiere solamente a que vamos a estar viviendo aquí en esta tierra eternamente, no. Porque algún día nos vamos a ir. La batalla Él la promete para ganarla ahora nosotros. Y que esa victoria sigan a nuestras generaciones, a nuestros descendientes. Aunque ya nosotros, cuando partamos de esta tierra, quienes sigan disfrutando de esas victorias sean nuestros bisnietos, nuestros nietos y todos los que queden aquí todavía, si no ha venido Cristo. Trabajemos entonces, padres, trabajemos juntamente con nuestros hijos. Trabajemos por una intergeneracional, una estrategia, intergeneracional. Trabajemos de la mano con nuestros hijos
para que nos aliemos con ellos a sacar adelante la familia. Unidos, dice la Biblia, que dos son más que uno. Porque si el uno cae, el otro lo puede levantar. En la unidad hay victoria. En el acuerdo Dios responde. Y dice que si se unen las generaciones de los abuelos, los padres y los hijos, en aprender los unos con los otros, seremos más fuertes, familia fuerte, victoriosa, que podremos salir adelante a pesar de cualquier adversidad que se quiera presentar en la familia. Salmo 78 del 1 al 8 dice así la palabra de Dios. Salmo 78 del 1 al 8 dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Aquí estamos viendo cómo un legado, cómo no se pierde unas buenas costumbres cuando los viejos, los ancianos, se encargan de enseñarle a las nuevas generaciones principios, valores y fundamento bíblico que ayudan a que esa familia no sea destruida. Y esta enseñanza, dice Dios, que debe dársela de generación en generación. Abuelos, antes de morir, es necesario que se sienten con los nietos a contarles las victorias que Dios le dio a lo largo de su vida y hasta donde Dios los trajo, todas las victorias que Dios le dio, todos los milagros, todos los testimonios que tienen de parte de ese Dios creador, para que aun cuando usted, abuelo, se vaya de esta tierra, esos nietos y esos hijos sigan el buen ejemplo de usted. Y dice el 4, no las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor. Oye bien esto, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras. No se pierda ese legado. Y los hijos que habrían de nacer, hasta los que todavía no habían nacido, si los padres y los que ya estaban nacidos conocían la historia de esa familia y de todos los testimonios que tienen en Dios, hasta los que no han nacido van a conocer de eso y van a confiar en el mismo Dios de sus antepasados. El 6, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos y esos hijos le enseñarían a los hijos de los hijos y así sucesivamente. Así ellos pondrían, oye esto, así ellos, hasta los que no han nacido de tu familia, ellos pondrían su confianza en Dios, en tu Dios, en el Creador, en el que has confiado toda tu vida, desde el día que lo conociste, y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Aquí vemos que Dios es un Dios que se preocupó siempre por las generaciones. El interés de Dios que las generaciones conserven lo bueno, la buena costumbre, los buenos hábitos. Practiquen de generación en generación los principios bíblicos. Esa preocupación de Dios no es de ahora, eso es de antaño, desde el principio, desde Adán y Eva. Desde el principio, Dios siempre se preocupó que
la generación venidera conociera en qué Dios confió la generación pasada, que Dios es el que lo sacó de Egipto, cuál fue ese Dios que lo libró de la esclavitud, rompió las cadenas de esclavitud, cuál fue ese Dios que sanó a ese padre, cuál fue ese Dios que resucitó a aquel familiar que estaba prácticamente muerto, cuál fue ese Dios que cambió a ese pariente alcohólico, cuál fue ese Dios que transformó a la prostituta, cuál fue ese Dios que hizo caminar al cojo, cuál fue ese Dios que hizo ver al ciego, cuál fue ese Dios que le levantó la honra a aquella mujer que pensó que ya no había más oportunidades para ella, y en Dios fue una nueva criatura y volvió a tener esperanza de tener un hogar que jamás había tenido. ¿Cuál fue ese Dios que le dio familia al huérfano? ¿Cuál fue ese Dios que le dio esposo a aquella madre soltera que se sentía fracasada y sin ninguna esperanza de que alguno le diera el valor que ella merecía? ¿Cuál fue ese Dios? De este tipo de Dios, que es el creador, es el que siempre se ha preocupado porque su enseñanza no se pierdan de generación en generación. Y esta generación es una generación que necesita más que nunca, hoy más que nunca, padres que me están escuchando, necesitamos que nuestros hijos escuchen, aprendan de esa fe que tú aprendiste, que tú conociste y por la cual no fuiste destruido, papá y mamá que me escucha. Por lo tanto, fuiste una persona, hijo de Dios que me estás escuchando. ¿De dónde te sacó Dios? Preséntale ese Dios a tu hijo, a tu hija, para que aun cuando usted no esté, ella siga ese legado de fe y diga: yo confío en el mismo Dios del cual un día mis padres me hablaron, el cual un día mi abuelita me enseñó. En ese Dios grande y todopoderoso, en ese Dios yo me aferro en este día de hoy. Los hijos de esta generación necesitan escuchar más a Dios, aprender a escuchar la voz de Dios, temer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, aun cuando son tan bombardeados con tantos mensajes antibíblicos, antidios, muchos antivalores, mucha corrupción, donde hay muchos conceptos que van en contra de la palabra, donde hay tanta perversidad y se ha multiplicado la maldad. Hoy por hoy necesitamos hablarle más a nuestros hijos de ese Dios que ya algunos padres conocimos. Y a los amigos que me están escuchando, te invito a conocer ese Dios del cual a mí me sacó de una crisis nerviosa terrible. Ese Dios que cambió mi lamento en baile. Era una madre soltera, una mujer que ya pensé que no había más oportunidades para mí. Y me permitió Dios, cambió mi vida y me regaló un esposo. Y me casé y me levantó la cabeza. Él es el que dice que Él es el que levanta la cabeza de uno cuando uno se siente fracasado. Dios tiene grandes cosas para ti, papá, mamá, que me escuchas.